Hoy quiero explicaros la historia de Hassan Boukakour y Pello. Pello es un semental de 17 años y Hassan su entrenador. Juntos eran conocidos por sus espectáculos ecuestres, pero con el tiempo Hassan se dio cuenta de que su compañero tenía una vocación especial. Al finalizar los espectáculos se acercaba a la multitud y elegía a algunas personas con las que les gustaba quedarse un buen rato. Más tarde Hassan comenzó a notar que el caballo estaba eligiendo instintivamente a personas enfermas, ya fuera física o mentalmente. Fue entonces cuando el entrenador renunció a su carrera como showman y decidió abrazar el don especial de Pello para ayudar a quienes lo necesitan. En 2016 ambos comenzaron a trabajar como voluntarios en el hospital de Calais, donde visitaban a pacientes en la unidad de cuidados paliativos. Nació así el Dr. Pello, un caballo terapeuta con extraordinarias capacidades empáticas que visita a pacientes terminales y enfermos de cáncer en 6 hospitales franceses. Como parte del protocolo sanitario, Hassan tiene que dedicar alrededor de 2 horas a preparar y desinfectar a Pello para cada visita. Después Pello se pasea por las habitaciones, parándose junto a la puerta y levantando una pierna, indicando qué pacientes necesitan atención. Hassan indica que cuando Pello decide el paciente no puede retenerlo, es algo visceral, está en él, necesita ir y aferrarse a la persona específica que ha elegido. Se establece entonces un diálogo invisible, una auténtica relación de afecto y respeto. 2 seres que se han encontrado uno al otro sin juicios. Su presencia transforma visiblemente la energía de la habitación, trayendo la alegría. Hassan lo describe como un caballo de carácter fuerte, poco cariñoso, al que no le gusta que lo agarren, que lo abracen. Sin embargo, cuando está en presencia de personas enfermas, su personalidad se transforma y se vuelve amable y protector, con una increíble sensibilidad, con una empatía inexplicable y compasión natural. Da alegría al difícil día a día de los enfermos y en ocasiones acompaña a los pacientes hasta el último momento de su vida. Pello no hace milagros, no hace ninguna curación, pero su presencia da mucha serenidad. 4 años de estudios científicos vienen certificando su capacidad instintiva para identificar tumores y para advertir, percibir y sentir el sufrimiento en adultos y niños. Para los pacientes terminales, Pello les brinda momentos finales de alegría y paz, y en algunos casos su presencia puede reducir el dolor del paciente de manera tan significativa que ya no requieren medicamentos fuertes. Desde que inició su carrera como caballo de terapia, Pello ha apoyado a más de 1000 personas durante los últimos momentos de su vida. Este efecto terapéutico de los caballos no es aleatorio ni casual, es algo científicamente demostrado. La teoría de la biofilia del científico Edward Wilson afirma que las personas sentimos una afinidad innata a todo lo viviente y lo natural y que existen parámetros fisiológicos concretos que indican los beneficios de la relación entre persona y animal. Naturaleza, animales, salud, amor. Vivir de forma distinta es posible. Vivir más conectados y en sintonía con nuestra verdadera esencia es posible.